Bueno, señores, señoritas, bienvenidos al entrenamiento número 1. Qué placer encontrarme acá con ustedes, que les vaya muy bien en esa prueba. Espero que la fundamentación que les presenté anteriormente sea una fundamentación que sea pertinente, señores, una fundamentación que es adecuada para el tema que ustedes están necesitando. Una observación que les hago es: no contesten los cuestionarios con Google o con la Constitución o con las notas en las manos. ¿Por qué? Porque usted no va a encontrar esos insumos cuando presente la prueba. Entonces trate de memorizar, de recordar, de incorporar, de interiorizar las cosas que usted ya trae y ha venido estudiando. ¿Por qué pasa eso, señores? Porque usted llega y estudia todo de memoria. ¿Sí? Trata de contestar al pie de la letra y después le quitan eso y usted se hace un 8 en la prueba. Entonces trate un poquitico de tenerse confianza y de confiar mucho en su cabeza, en su memoria, para ver qué puede hacer. Voy a hacer la pregunta 1, nos está indagando por qué. Por el conocimiento de nosotros de la rama legislativa y entendamos cómo es la forma de elección de cada una de las cámaras, tanto de Senado como de Cámara de Representantes. Entonces nos dice: Oscar Julián Méndez no logró que el partido meritocrático al que pertenece lo incluyera en la lista como candidato para la Cámara de Representantes por Bogotá. Muy triste le comenta él su situación a su amigo Mario, quien lo incluye en la lista del partido revoltoso para el Senado. Oscar, muy feliz, hizo su campaña. Al resultar electo, descubrió que la mitad de los votos se habían producido en Bucaramanga. Oscar no comprendía por qué había obtenido votos en un lugar distinto a Bogotá. Mario, su amigo, le explica de buena forma que esto sucedía porque, señores, entonces la rama legislativa, como ya explicamos, está dividida en dos órganos, ¿sí? El Senado y la Cámara de Representantes. El Senado se elige por circunscripción nacional, señores. ¿Eso qué quiere decir? Que un candidato que se presente por Bogotá puede ser elegido y votado por el largo y ancho del país, desde el Amazonas hasta San Andrés y Providencia, desde el Pacífico, señores, hasta Villavicencio, ¿sí? Entonces, ese tipo de elecciones, ¿por qué? Porque es de una circunscripción de carácter nacional. Por el contrario, la Cámara sí se presenta solamente de carácter territorial o departamental. Un ciudadano que esté en Medellín solamente puede votar por un representante de Antioquia, no puede votar por más. Entonces, señores, para acordarles también, el sistema de nosotros es un sistema que es bicameral, donde el legislativo y la Cámara tienen las mismas funciones, las mismas potestades en materia legislativa. Vamos a la pregunta número 2. Nos dice: la última encuesta sobre imagen de las entidades públicas mostró que el país no cree en el Congreso. Emilio, consejero presidencial para el ahorro público, dijo: señor presidente, esta es una oportunidad, cerremos el Congreso y usted asume las funciones legislativas. Así nos ahorramos esa plática. El presidente miró a Emilio y le respondió adecuadamente que, señores, esa también no tiene perde. B, no, usted no comprende que el Estado contemporáneo tiene como uno de sus principios la separación de poderes. Señores, entonces, como habíamos hablado antes, el sistema colombiano parlamentario o el sistema de gobierno colombiano se trabaja con un sistema que se llama el de pesos y contrapesos. Entonces el sistema ejecutivo es regulado grandemente por el sistema judicial y por el sistema legislativo. Entonces, señores, es necesario que haya esos pesos y contrapesos. ¿Por qué? Porque estamos en una democracia participativa y representativa. Si el presidente tuviera unas funciones legislativas, estaríamos cayendo nuevamente ¿en qué? En gobiernos monárquicos y aristocráticos. Entonces, esa es la función. Claramente el presidente no tiene funciones legislativas, exceptuando los estados de sitio, que ya los veremos más adelante.
Vamos a la pregunta 4. Los estados de excepción declarados hace un tiempo para afrontar los hechos relacionados con un paro judicial y con la caída de las denominadas pirámides despertaron cierto grado de resistencia en algunos sectores de la ciudadanía. Estos señalaron que en tiempo de estado de excepción el presidente adquiere mayores poderes que aquellos que le son conferidos en tiempo de normalidad. Esto es así ya que el presidente durante todos los estados de excepción adquiere poderes, señores, como les dije anteriormente en el video anterior, es legislativos, ¿sí? Los poderes ejecutivos de la opción D ya los tiene. Nunca en ningún caso de una democracia contemporánea un presidente va a tener poderes absolutos, siempre van a haber mecanismos formales de regularlo y pues mucho menos constituyentes, porque lo que hace la Constitución es salvaguardar que cualquier tipo de iniciativa cumpla el carácter de la Constitución Nacional de Colombia. Entonces es la opción B. Entonces nos dice: al ser elegido alcalde de San Pedro Atlántico, José Navas se da cuenta que los gastos del municipio exceden los ingresos. Angustiado le consulta a su esposa, que le dice: mijo, no es sino que pongas un impuesto de valorización y con eso se arregla el problema. La esposa del alcalde no tiene razón porque, señores, esto es una situación cotidiana en los municipios del país que se enfrentan con déficit fiscal, ¿cierto? Esto se presenta en el nivel municipal, departamental y por supuesto a nivel nacional. Ustedes se dieron cuenta que la reforma tributaria nueva que colocó Duque precisamente está argumentada por eso, porque Santos, con el tema del subsidio de la paz, el subsidio de los excombatientes y la desmovilización, pues dejó un hueco fiscal grande que tocaba cubrirlo de alguna forma. ¿Qué hizo el presidente con la aprobación del Senado? Generar una reforma tributaria. ¿Listo? Eso se presenta a nivel nacional. A nivel departamental también se generan cierto tipo de impuestos, señores, como es el impuesto de la valorización, donde se tienen en cuenta que unas variables exógenas, endógenas, el valor del predio, señores, y el comportamiento pues anual que se presenta. ¿Sí? Entonces, señores, la única opción que nos queda ahí bien es la opción C. La esposa del alcalde no tiene razón, porque no es solamente que ellos decidan como cabeza del municipio generar los impuestos que ellos quieran. La asamblea departamental y el consejo municipal tienen que aprobar los impuestos que se generen a nivel municipal y departamental, ¿sí? La opción D en este caso es totalmente desfasada, señores. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema de Justicia es una ente de la rama judicial que no participa en absolutamente nada en la planeación presupuestal del país, ¿sí? Tampoco es la opción B, señores, porque la rama ejecutiva no es la única de crear impuestos, la municipal también puede, ¿sí? Y es falso, señores, que el Senado cree impuestos. Lo que hace el Senado y la Cámara es aprobar ciertos planes de gobierno pues, que presenta el presidente. Entonces es la opción C. Bueno, señores, entonces vamos a la pregunta número 6, también de la rama legislativa, y nos pregunta un poquitico sobre las circunscripciones especiales de los indígenas. Entonces el enunciado dice así: David, un ciudadano bogotano residente en la localidad 18 de Suba, piensa nominarse como candidato a la Cámara de Representantes por Bogotá y lo va a hacer por circunscripción especial indígena. Lo anterior se debe a que él piensa que por este mecanismo necesitará menos votos para ser elegido. Para ser elegido como candidato, David debe, señores, entonces primera cuestión o primer enunciado que podemos sacar de esa pregunta es: efectivamente pues se necesitan muchísimos menos votos para ser elegido por circunscripción especial indígena. Eso es claro. Segundo, algo que sí es totalmente falso es una persona que haya nacido bajo unas condiciones, ¿cómo lo podemos decir? Unas condiciones normales de ciudadano común y silvestre, jamás podrá optar a una curul indígena. ¿Por qué? Porque tiene que ser una persona por nacimiento, ¿sí?, en alguna de las tribus que están defendidas y reguladas por el Ministerio del Interior, que se puede lanzar para dicha candidatura, ¿sí? Entonces la opción A, de haber convivido como mínimo 20 años en algún pueblo indígena y recibir el permiso del gobierno del territorio, eso no es así, señores, ¿sí? Como les acabo de mencionar, yo puedo vivir 20, 30, 50 años, pero jamás seré un indígena en cosmovisión, ¿sí? Y legalmente para la nación y para la Constitución nunca seré considerado como un indígena. La opción correcta, como está ahí, es la opción B,
Si él quisiera hacer eso, que lo pudiera hacer, lo está planteando como caso hipotético, debería registrar su candidatura en algún movimiento indígena que esté registrado en el Ministerio del Interior, ¿sí? Sin embargo, en el Ministerio del Interior, ¿qué le van a decir? Muéstreme sus credenciales donde usted certifica que es parte de la comunidad indígena. C. Dirigirse al Consejo Nacional Electoral e inscribirse como un candidato indígena independiente. Ningún candidato indígena independiente puede presentarse frente al Consejo Nacional Electoral. Lo que hacen los candidatos independientes que es recaudar unas firmas, certificarlas a través de la Registraduría Nacional y posteriormente sí ir al Consejo Nacional Electoral, que este no es el caso y acá no aplica. D. Inscribirse en las listas de algún partido tradicional, pero bajo el marco de minoría indígena. Los partidos tradicionales, señores, conservador, liberal, centro democrático, polo, ninguno está facultado para tener pues, una candidatura especial indígena, señores, ni afro, ¿sí? Son los mismos afros quienes gestionan sus grupos sociales. Pregunta número 7. En los últimos días el ministro de Trabajo ha hecho algunas declaraciones que ponen en entredicho su idoneidad para ejercer su función de manera adecuada y digna. De hecho, actúa de forma no muy ética y con ello pone en peligro la capacidad del gobierno para sacar adelante asuntos de interés nacional. Si usted fuera asesor del presidente del Congreso y este solicitara su opinión, ¿usted aconsejaría que el ministro se le puede? Señores, entonces esta es una pregunta que nos indaga pues por las funciones de la Cámara del Senado, de la Cámara de Representantes y pues en general de la rama legislativa. Entonces, una de las funciones, señores, como habíamos hablado en el video de la fundamentación, es el control político, ¿sí? El control político a quienes, a funcionarios de la rama ejecutiva como presidente y ministros. Entonces la opción D es una opción que es totalmente inadecuada. Despedirlo por su inadecuada actuación da la función nominativa del Congreso. Ahí ese enunciado plantea una contradicción. Una cosa es el despido y nominativo precisamente es que yo estoy nombrando a alguien para cierto tipo de cargos. Entonces es una función que el Congreso no puede terminar a diestra y siniestra. Segundo, la opción C, denunciar la indignidad ante la Fiscalía General de la Nación para que luego lo juzgue la Corte Suprema de Justicia. Señores, como nos dice el enunciado, la persona no ha cometido ningún tipo de delito, ningún tipo de crimen, sino que hay un cuestionamiento ético en este momento que se plantea hacer y los cuestionamientos éticos, tanto de civiles como de parlamentarios, pues nunca se van a llevar a la Fiscalía. Este caso, señores, o esta pregunta está inspirada en el caso que sucedió a finales del año pasado con el ministro Carrasquilla. No sé si ustedes habían escuchado y se presentó una situación muy parecida donde decían que él tenía un conflicto ético para poder ejercer el Ministerio de Hacienda. Entonces este caso apunta más o menos lo mismo. La opción B, iniciar un proceso judicial por su dignidad para que lo investigue la Comisión de Investigaciones de la Cámara y lo juzgue la Corte Constitucional. Bueno, señores, entonces esa afirmación tiene varios fallos, ¿sí? Varias falacias ahí. El primero, quien juzga no es la Corte Constitucional, porque ella lo único que hace es cuidar y salvaguardar la Constitución, ¿sí? Quien juzga es la Corte Suprema de Justicia. Entonces hay una incoherencia. Segundo, no hay un problema judicial en este caso, nuevamente lo digo, es un problema de carácter ético, ¿no? Entonces, regulados bajo el artículo 135 de la Constitución, parágrafo 8 y 9, la opción pertinente es A. Iniciar un debate de control político y someter una moción de censura para que sea retirado del cargo. Efectivamente, eso es lo que se debe hacer, señores, precisamente llamar al ministro o a la persona que se quiera a que rinda unos descargos, ¿sí? Que eso es un control político, y después tiene que superar el 51%, ¿sí? De la corporación que lo llame en votos para si el ministro o la persona es retirada de su cargo. Entonces, esta misma situación fue lo que pasó con Carrasquilla, fue el senador Robledo que lo llamó a comparecer y pues no prosperaron las acusaciones ni mucho menos la votación, entonces el ministro se mantiene todavía en su caso, pero la forma de operar es como les estoy manifestando en este momento. Diversos estudios señalan que de un promedio cercano a los 30.000 homicidios anuales que suceden en nuestro país,
de los más altos del mundo, tan solo un 15% aproximadamente se relacionan con el conflicto armado e involucran a paramilitares, guerrillas y la violencia de Estado. El sobrante 85% contesta la violencia social. Señores, esta afirmación del texto se plantea ¿por qué? Porque generalmente creemos que hay tanta violencia en el país porque hay un conflicto armado, ¿sí? Pero ¿qué pasa o qué nos está mostrando esto? Que efectivamente tanta violencia en el país no sucede por eso. Que si bien es cierto hay un 15% de violencia en este país generada por este factor, pero el otro 85% se genera por violencia social. ¿Qué es violencia social? Hurto, bacrín, crimen organizado. De este modo, tenemos que si examinamos las causas que generan la violencia social en nuestro país, vean que todas las opciones ahí son bastante aisladas a lo que el texto nos está planteando y hay una sola opción pertinente. D. ¿Son innecesarios los procesos de paz con la delincuencia organizada? Señores, ese enunciado tiene varias inconsistencias. Primero, el texto no nos está hablando nada de eso, ¿sí? No nos está hablando de un proceso de paz. Segundo, los procesos de paz no se asumen o no se hacen con personas de delincuencia organizada, se hacen precisamente con actores legítimos de conflicto, como la connotación que se les dio a las FARC. ¿Sí? Se soluciona la pobreza y la exclusión que ocasionan mucha violencia. Para nada, señores. B. Dejar de culpar al conflicto armado, como les estaba mencionando anteriormente, y pensar cuáles son esos factores que generan violencia social y atacarlos. Esa es la opción verdadera. ¿Sí? La opción A nos dice disminuyen automáticamente y esto se refleja en los índices de violencia. Señores, una cosa es hacer un estudio y después posteriormente sí atacar y disminuir las cosas. Entonces decir que porque hay un estudio y que identificamos que el 85% es de violencia social va a bajar la brecha inmediatamente es falso. Señores, la pregunta no es una pregunta que nos está evaluando comprensión de lectura, conocimiento de preposiciones, señores. Entonces leamos el enunciado. Según Hannah Arendt, que es una filósofa de la política después de la Segunda Guerra Mundial, nos dice que una de las distinciones más obvias entre el poder y la violencia es que el poder siempre requiere de la fuerza de la opinión, es decir, el poder del gobierno depende de grandes multitudes, mientras que la violencia puede prescindir de ella hasta cierto punto. Entonces, señores, que nos quede clara esa oración que nos dicen ahí, es que el poder no es algo que se logre con la fuerza, ¿sí? El poder se logra a través del consenso que la población civil dé a cierto tipo de grupos o estamentos. Por otra parte, la fuerza pues sí se puede imponer de la forma que se desee, como se quiera, y no necesariamente necesita el consenso pues de la gente. Entonces eso pasaba mucho, esa distinción sirve mucho para entender parte del conflicto colombiano, y es que muchos grupos armados iban a las poblaciones, a los municipios, a imponer un tipo de gobierno a través de ¿qué? A través de la fuerza. Si se sabe que los grupos armados en Colombia, cuando realizan incursiones, solamente se apoyan en el uso de la violencia y luego sobre esta intimidación buscan un respaldo social, de acuerdo al texto no podemos inferir que, señores, entonces, ¿qué es lo que hacían los grupos armados? Inicialmente entrar por las fuerzas de las armas, intimidar e instigar a la población civil a que trataran de darle a ellos algún tipo de respaldo. Pero de acuerdo al enunciado de la filósofa Hannah Arendt, pues esto es incorrecto. ¿Por qué? Porque el poder solamente se logra a través de la libre concesión de legitimidad o del apoyo y respaldo de la sociedad civil. De acuerdo al texto, no podemos inferir que, señores, esa palabra no le cambia todo el sentido a la pregunta. Una cosa es decir, de acuerdo al texto podemos inferir que, otra cosa es decir, de acuerdo al texto no podemos inferir que. Cuando salgan esas preguntas de no podemos o no, ¿qué quiere decir? Que nos van a votar 3 enunciados que son verdaderos, que son acordes del texto, y uno que no lo es. Entonces nos toca identificar ese enunciado que
va en contravía de la tesis central que el texto está planteando. Primer enunciado, el enunciado A. ¿Estos grupos armados les interesa que la población se sienta representada e identificada con ellos? Pues claro que sí, señores, y pues esa es la verdad. No sé si ustedes han visto casos donde inicialmente iban ellos a los municipios, entraban por la fuerza, pero posteriormente trataban de hacerse amigos de las personas para que les dieran ¿qué? Agua, luz, alimento, ¿sí? Dotación. Entonces ese enunciado es verdadero. B. Finalmente solo la población civil es quien les puede otorgar legitimidad para constituirse como un poder. Por supuesto que es una opción, un enunciado válido, ¿sí? Es lo que el texto nos está planteando. Es la población civil quien le da el poder a sus gobernantes o a ciertas instituciones, pues, para poder representar y gobernar. D. Es la población civil la que decide libremente si les otorga respaldo social o no a estos grupos armados. Esa es una opción también verdadera, señores, ¿sí? Sino que hay que matizar que libremente es que la sociedad civil, pues a través de la seguridad, de la independencia, de la libertad, puede otorgar esa concesión. Y por último es la opción C. Los grupos armados hacen parte de la población civil y por estar constituidos de esta manera no necesitan este tipo de respaldos. Entonces esa opción es falsa, señores, es la que el texto nos está pidiendo. Entonces por eso la opción acertada es la C. ¿Por qué es falsa? Por una parte, ellos no hacen parte de la población civil, ¿sí? Un actor de conflicto nunca va a ser parte de la población civil. Y por supuesto que necesitan todo el respaldo de la sociedad para ser legitimados y alcanzar sus fines sociales, económicos y políticos. Pregunta 10. El precio de un predio rural en Colombia se estima a partir de variables endógenas y exógenas. Las endógenas son las características que le son propias al predio, como el tipo de suelo, las corrientes y nacimientos de aguas, cantidad de árboles, tipos de pasto y las especies nativas de la región, entre otras cosas. Teniendo en cuenta lo anterior, cuando nos referimos a las variables exógenas debemos tener en cuenta que, señores, entonces tenemos que lo endógeno es la propia característica, son las propias características de un predio, de un inmueble, de una sociedad. Esas son las características endógenas. Las exógenas son las que son ajenas a él. Y les voy a colocar un caso. Hay una vivienda ubicada en la calle 26, ¿sí? La vivienda tiene su valor estimado ¿en qué? En el tipo de puertas que tenga, en la pintura, en la fachada, en los metros cuadrados, ¿sí? En su arquitectura, en su infraestructura. Todo eso es propio del predio. Las características exógenas son las que son externas a él, pero que a su vez le condicionan el valor a ese predio, ¿sí? ¿Cuáles serían unas variables exógenas? Los centros comerciales que construyan por ahí cerca, los colegios, los jardines, las vías de acceso. Entonces, señores, imagínense, está el predio en la calle 26 con ciertas características endógenas de muy buena constitución que le dan un valor. Pero si a eso le sumamos un centro comercial al lado, ¿sí? Una nueva autopista, ¿sí? Un muy buen local comercial, eso va a incrementar, señores, inmediatamente el valor de la vivienda, ¿sí? Sucede al contrario también. Resulta que ustedes conocen el sector de Santa Isabel en Bogotá, es un sector de la tercera. Entonces, ¿qué pasará? Un sector bonito, pero ¿qué pasó? Que todos los migrantes de lo que era la L y el Bronx terminaron habitando lo que es el sector de Santa Isabel. Eso es una variable que es exógena, pero está afectando el valor del predio. Entonces, para que nos quede clara la diferencia entre endógeno y exógeno. De acuerdo a eso que les dije, la opción acertada es la B. Su proximidad a vías de acceso, ríos y presencia o ausencia de conflictos armados. Mucho de lo que sucedió en el conflicto, señores, también fue el desplazamiento, ¿sí? El desplazamiento no solamente es un desplazamiento que sea forzado por las armas, ¿sí? Donde haya una intimidación frontal, sino que también la presencia de grupos armados
deteriora ¿qué? El comercio, deteriora ¿qué? El valor de las fincas. ¿Qué le toca hacer a la gente? Vender más barato y exiliarse, porque esa variable que es exógena, que es el conflicto, inmediatamente daña ¿qué? Una calidad de vida. Pregunta 11. La poca participación en política de los colombianos se vio en parte justificada por la Carta de 1886. La Carta Política de la Constitución de 1886 decía que solamente los hombres podían votar siempre y cuando supieran leer y tuvieran una renta de más de 500 pesos, por lo cual excluía a gran parte de la población. Esta situación dejó de existir debido a que la Constitución del 91 vinculó una serie de garantías para la actividad decisoria de los nacionales fuera más activa, lo que son los mecanismos de participación ciudadana. Es así que a partir de 1991 los colombianos, además del derecho de elegir a sus gobernantes, cuentan con mecanismos de participación directa para la toma de decisiones políticas. De acuerdo con el texto anterior, la Constitución de 1991, a diferencia de la Constitución de 1886, señores, entonces la opción D garantiza los mecanismos para una democracia participativa. Y esto, señores, no se necesita ser un experto, sino que el mismo texto nos estaba dando la pista. Nos dice la segunda oración: es así que a partir de 1991 los colombianos, además del derecho a elegir a sus gobernantes, cuentan con mecanismos de participación directa para la toma de decisiones políticas. Hay dos tipos de democracias o dos tipos de participación política, señores. Una es representativa cuando yo estoy eligiendo a un candidato, ya sea presidencial, asamblea, edil, senador, concejal, congresista. Eso es un tipo de participación que es representativa, que es válida en la democracia colombiana, pero el otro es que hay un mecanismo también de participación, de una democracia participativa directa, y para eso están los mecanismos de participación ciudadana. Por eso es que nosotros, si estamos inconformes con un mandatario, ¿qué podemos hacer? Una revocatoria del mandato, ¿sí? Si queremos implementar una ley, ¿qué podemos hacer? Una acción legislativa. Entonces, señores, es la opción D. Pregunta 12. Con respecto al proceso de paz que afronta Colombia, Fabricio Hochschild, coordinador de la ONU en el país, afirma que uno de los grandes retos del país es vencer la indiferencia de grandes sectores de la población con las víctimas del conflicto armado. El conflicto y las víctimas en Colombia son menos visibles que en otros casos y eso atrae una cierta indiferencia. Esta indiferencia es peligrosa, ya que las personas que la sienten no se dan cuenta de cómo el conflicto daña el tejido social y los valores humanos y las posibilidades de desarrollo económico en las regiones. Adaptación de Travel Albert, la indiferencia, un reto de la paz en Colombia. Señores, lo que nos plantea el señor Hochschild, coordinador de la ONU en el país, es que hay un problema con las víctimas del conflicto. ¿Cuál es el problema? Que han sido invisibilizadas. ¿Qué quiere decir eso? Pues que no las vemos. Es muy común que pase esto, señores, en las ciudades capitales. ¿Por qué? Porque todo el conflicto colombiano, o la mayoría en su gran parte, se ha llevado ¿en qué? En zonas municipales, veredales, alejadas pues de los grandes centros urbanos, ¿sí? Entonces pues nosotros como ciudadanos, de pronto ustedes tienen más experiencia de eso, pero las personas que hemos sido criadas en la capital, pues es muy poco contacto el que hemos tenido con la violencia de forma directa y pues mucho más con las víctimas. Teniendo en cuenta las apreciaciones de Fabricio Hochschild, en Colombia la indiferencia ante el conflicto armado se vuelve su principal causa asociada a otras igualmente graves. No, señores, la invisibilización de las víctimas no es una causa del conflicto, sino por el contrario, es una consecuencia. Por lo tanto, esa opción no me sirve. Señores, B, otro de los puntos que se deben tocar en las mesas del diálogo de paz. Ese tipo de cosas, señores, no se acuerdan a través de un tratado o de un convenio, sino es a través de una sensibilización, pues a todos nosotros como ciudadanos, que nos demos cuenta de que hay ciertos compatriotas que están sufriendo una crisis de conflicto. D, el arma más peligrosa de los grupos armados, ya que allí se encuentra su apoyo. Eso es falso, señores, también, porque realmente es una causa que es indiferente para ellos. Por tanto, la opción más acertada es la opción C, que es
una causa más del deterioro social, fragmentando el tejido de las comunidades. Entonces, señores, que haya una invisibilización del conflicto, pues claramente va a deteriorar la sociedad colombiana, ¿sí? Y a nosotros como compatriotas nos va a separar, nos va a dividir, nos va a erosionar, porque no tenemos en cuenta el sufrimiento que están sufriendo las otras, que están teniendo las otras personas. Pregunta 13. El objeto de la Ley 70 de 1993 es reconocer a las comunidades negras que han venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la cuenca del Pacífico, por sus prácticas tradicionales de producción, el derecho a la propiedad colectiva de esos territorios. Asimismo, tiene como propósito establecer mecanismos para la protección de la identidad cultural y de los derechos de las comunidades negras de Colombia como grupo étnico. Asimismo, busca fomentar su desarrollo económico y social con el fin de garantizar que estas comunidades obtengan condiciones reales de igualdad de oportunidades frente al resto de la sociedad colombiana, facilitando así su participación e integración. ¿Qué tipo de utilidad tiene este tipo de participación en la organización del Estado? Es claro, señores, que es la A, garantizar los derechos de las comunidades afro, negras y raizales. La opción B no nos sirve, ¿por qué? Porque nada sirve reconocer las condiciones especiales que tienen ellos si no se está dando ningún tipo de garantía o protección a los derechos fundamentales. La opción C, fortalecer las organizaciones étnicas en sus territorios, nada que ver. La opción D, otorgar derechos de tierras a los habitantes del Pacífico, no nos están planteando eso en el texto. Bueno, esta pregunta 14, señores, nos pide un ordenamiento lógico de las afirmaciones y 2, encontrar unas falsedades en los presupuestos que se plantean. Entonces empecemos. El VIH es una enfermedad que daña el sistema inmunitario y se contagia principalmente por contacto sexual. Desde su descubrimiento ha sido erróneamente, tengan en cuenta esa palabra, erróneamente considerada por muchos sectores como una enfermedad exclusiva de la comunidad LGTBI o de comunidades marginales. Esa creencia ha sido particularmente nociva para las personas que padecen la enfermedad porque, señores, y este enunciado es totalmente cierto, donde decían que las únicas personas contagiadas decían eran quienes los homosexuales o las personas afros de África. Ese tipo de afirmaciones de esas dos, ¿qué problemas contraen? Primero, generan homofobia e insensibilizan a la comunidad LGTBI. Por supuesto, entonces uno trata a una persona homosexual con mucho respeto, pero sobre todo con distancia. ¿Por qué? Porque uno siente que es propensa a estar enferma, ¿sí? Y lo otro, señores, desestimula la investigación y la inversión al no ser considerado un problema de toda la población. Vean ustedes que si nosotros solamente pensamos que un problema es de una minoría y no que es un problema de salud pública, pues no se va a hacer tanto una investigación ni un cuidado asertivo. Por eso es que mucha gente se ha contagiado últimamente. Y vean que hay una investigación muy chévere, muy bacana de una universidad de Estados Unidos que se dio cuenta que entre los años 1980 y 2000 las mayores contagiadas decían eran las mujeres casadas. Y pues todo el mundo se preguntaba que por qué, precisamente si no eran ni población homosexual, ni tampoco eran negros, entonces pues salía la duda de dónde salía eso. Entonces resulta que los esposos de las señoras de familias tradicionales iban donde las prostitutas, no se cuidaban y eran pues contagiados por SIDA y ellos a su vez contagiaban a las mujeres. Entonces si ven como un prejuicio o un sesgo genera todo este tipo de desinformación y genera tanto tipo de daño para personas que uno no creería que son propensas a este tipo de enfermedad. Entonces la opción acertada ahí es la B. Bueno, señores, la pregunta 15, la última de la sesión, nos dice: la rama legislativa en el último periodo de elecciones ha generado cambios significativos. Uno de ellos es la participación política como partido político de un grupo que anteriormente era alzado en armas. Este hecho ha polarizado sustancialmente al país en dos grupos. Hay quienes piensan que la participación de grupos desmovilizados en política es positivo, pues disminuye el conflicto. Sí, esa es una postura que tienen ciertas personas, ¿sí? Como lo que hizo fue el gobierno de Juan Manuel Santos fue apoyar esta tesis.
Por otro lado se encuentran los que piensan que la participación en el Senado y la Cámara es un acto de injusticia e impunidad, tal como lo manifiesta en este momento el Centro Democrático. Un argumento sólido que sustente la primera postura sería, ¿cuál es la primera postura, señores? La postura que nos dice que dándole unas curules especiales va a disminuir el conflicto armado. La paz es un derecho fundamental y al mismo tiempo es un deber, por esto debe conseguirse la forma que sea. Eso es falso. Acuérdense que los mecanismos de justicia transicional están en contra de la impunidad. Entonces esta afirmación es una afirmación que es muy light, muy vacua y no nos sirve para nada. B. Los grupos alzados en armas se formaron como respuesta a un sistema político inequitativo y falto de oportunidades, por eso se les debe garantizar la participación en espacios democráticos. Señores, por supuesto que es así, ¿sí? Una postura, una tesis que defienda la primera posición es esa, por eso es que se le están dando las curules a ellos. Se dicen que las FARC han sido excluidas del poder durante 50 años, que su lucha empezó precisamente como una lucha política por unos derechos civiles y políticos, y ahí pues empezó todo el conflicto armado. Entonces es una posición historicista que sirve precisamente para fundamentar ese punto. Las otras dos opciones pues no son válidas para soportar la primera postura. Acá concluyendo esta sesión y por último yo les digo a ustedes que tengan en cuenta varios factores. El primero es tener una buena comprensión de lectura para saber sobre todo la pregunta puntualmente a qué le está apuntando, qué me están pidiendo. Sepan ustedes, no sé si se habrán equivocado o no, pero los conectores lógicos nos cambian el sentido de la pregunta y asimismo nos cambian el sentido de la respuesta. Señores, otra cosa es que ustedes tienen que tener en cuenta que esto es una prueba estandarizada que ya tiene ciertos lineamientos, ¿sí? Entonces usted tiene que adaptarse a unas políticas de Estado, a unas políticas de gobierno y no tanto plantear su criterio propio. ¿Por qué? Porque nos podemos estar equivocados, ¿sí? Siga más bien las directrices que nosotros les vamos a dar en este sentido, déjense guiar un poquitico. ¿Por qué? Porque ya sabemos hacia dónde está apuntando la prueba y el perfil de ciudadano que está buscando el ICFES, ¿sí? El ICFES no está buscando un ciudadano crítico como ellos mismos lo afirman, no, sino una persona que se alinee a ciertos valores y estamentos que ya tienen. Entonces, señores, pues por último, un placer trabajar con ustedes en este curso virtual. Yo soy Juan Pablo Martínez, soy el coordinador también del curso y pues me encuentro muy satisfecho. Cualquier tipo de duda, de queja, de manifestación, inconformidad que ustedes tengan el placer de escribirme o escribirme por WhatsApp, por correo electrónico y yo les contesto. Entonces tengan en cuenta, señores, que toca estudiar con mucho juicio, con mucha determinación para poder lograr los objetivos que necesitamos.